Hola a todos y bienvenidos. Continuando con nuestra lección sobre Java, ya hemos estado cubriendo los temas de los condicionales, todo lo que es if, else if y else, ¿ok? Con los operadores relacionales y los operadores lógicos. Pero a veces necesitamos que determinados bloques o elementos se ejecuten dependiendo del valor de una variable. Entonces a veces si nosotros utilizáramos esa implementación con solamente puros if y else if, pues el código se tornaría muy complejo, tedioso, caótico y pues quizás difícil de leer. Entonces ese problema precisamente es el que nos viene a resolver lo que es la estructura switch. Pero pues cómo se implementa, cómo se ejecuta, eso es lo que vamos a ver a continuación. Para empezar vamos a crear nuestra clase ejemplo switch, ¿ok? Nuestra clase de ejemplo con el main. Y bueno, supongamos que nosotros tenemos una variable numérica con el valor de 1 y nosotros en base a esa variable quisiéramos, por ejemplo, saber, no sé, los días de la semana, por ejemplo. Dependiendo si la variable vale 1, pues que imprima lunes, si es 2, que imprima martes, miércoles, jueves y así sucesivamente. Entonces, si fuera con if, si la variable vale 1, pues que nos imprima lunes. Aún así, si fuera 2, que nos imprima martes. Puedes ver a dónde quiero llegar con esto. Ya de antemano, pues puedes ver que el código se va viendo un poquito pues repetitivo y pues no tan agradable a la vista que digamos, ¿no? Ok, entonces precisamente eso es lo que nos viene a resolver la estructura switch, ¿ok? Pero ¿cómo se hace? Bueno, con la palabra reservada, switch, el nombre de la variable, en este caso pues la variable que hemos declarado, abrimos y cerramos llaves, ¿ok? Y dependiendo los casos en los que queramos evaluar dicha variable, pues se va a imprimir uno u otro o se va a ejecutar uno u otro caso o resultado. Por ejemplo, en el caso de que la variable sea 1, que por ejemplo en este caso sí imprima lunes. En el caso 2, que imprima martes. En el caso 3, que imprima miércoles. ¿Ok? Bueno, puedes ver que esta estructura, hasta aquí directamente estamos evaluando los casos en el caso 1, el caso 2 y en el caso 3. Pueden ser muchísimos más casos y por eso es que te mencionaba de que puedes hacerlo con if, pues no es la mejor opción, que digamos. Para ese tipo de casos se hace directamente con un switch, ¿ok? Pero hasta aquí hay un detalle. Si te das cuenta, tú me podrías decir, bueno, pues, pero ¿cómo funciona? ¿Qué va a imprimir esto o qué va a hacer? Si te das cuenta, si nosotros corremos esto, mira lo que pasa. Nos imprime lunes, martes y miércoles. Pero, ¿por qué? Si yo al principio pues establecí que la variable pues vale 1. Bueno, esto es porque necesitamos agregar lo que es la palabra reservada, break. ¿Qué hace break? Break lo que hace es que directamente termina la ejecución del programa y si ya encuentra el valor de la variable que hemos declarado, pues hasta ahí termina el programa, ¿ok? Entonces, en este caso, ya como nosotros hemos puesto la palabra reservada break, ahora sí va directamente a respetar que nosotros declaramos la variable n como 1 y en el caso de que la variable n sea 1, pues se imprime lo que hay en el caso 1, que es lunes, ¿ok? Bueno, observa qué pasaría si por ejemplo nosotros aquí en n no tuviéramos el break aquí, ni el break aquí directamente, pero tenemos la variable como 1 directamente. Bueno, pues aquí, como te puedes dar cuenta, independientemente de que pues la variable sea 1, pues como no tenemos el break, nos está directamente imprimiendo los tres casos. ¿Por qué? Pues como te comentaba, como no ve ningún break en los distintos casos, pues básicamente no le estamos ordenando al programa que termine la ejecución, sino que está diciendo, ok, caso 1, listo, lunes, caso 2, martes, tampoco ve ningún break, listo, pasa al siguiente, caso 3, miércoles. Y como ve el break, pues directamente, bueno, ya como no hay ningún valor de por sí, pues termina la ejecución. Si por ejemplo aquí tuviéramos el break en el caso 2, imprimiría tanto el lunes como el martes. ¿Por qué? Porque entraría al caso 1, no ve ningún break, se pasa al siguiente, el caso 2, y ahí sí le estamos diciendo que termine la ejecución con la palabra reservada break. ¿Ok? Entonces por eso es importante el break, porque pues directamente nos proporciona terminar la ejecución del bloque que estamos
al que estamos tratando de accesar. Bueno, ¿qué pasaría también si, por ejemplo, nosotros aquí tuviéramos, por ejemplo, el 4, ¿ok? Si te das cuenta, el 4 no lo tenemos evaluado en ninguno de los casos. Tenemos nada más el caso 1, caso 2 y caso 3. Bueno, para eso también tenemos otra palabra reservada que es default. Default lo que va a hacer es que si en dado caso no encuentra ninguno de los casos a los cuales entrar o ejecutar, pues va a irse directamente hasta el final al default y va a ejecutar lo que haya en default. Por ejemplo, no válido, ¿ok? Y esto pues ya no es necesario que pongas break. Puedes ver el case y el default como si fuera if o else if, y el default como si fuera else directamente, ¿ok? Es como si no se ejecuta uno, ejecuta otro, y si no se ejecuta ninguno de los casos, que vendría siendo el if o el else if, pues ya default vendría siendo como la parte de else, que pues si no se ejecuta todo lo que está antes de, pues pasa directamente al else, y en este caso pues pasa a default, ¿ok? Entonces, esta es la versión viejita de Switch, por así decirlo. No recuerdo la versión, pero pues ya a partir de, no sé si fue Java 14 o 15, no recuerdo. Y eso pues realmente no es importante ahorita. Ya se cambió la sintaxis de escribir Switch. Ahora pues hay una sintaxis un poquito más moderna que pues ya no nos... bueno, que ya nos ahorra escribir la palabra reservada break. Pero hasta aquí, si nosotros lo dejáramos de esta forma, pues obviamente pues va a seguir tronando porque pues no le hemos implementado la nueva sintaxis. Entonces, esa nueva sintaxis se escribe de la siguiente forma. Se eliminan los dos puntos y se coloca la flecha hacia la derecha. Y así. Ok. Básicamente esta sería pues una de las formas más, se puede decir, modernas de ejecutar el switch. Y si te puedes dar cuenta, ahorita que vayamos a ejecutar, por ejemplo, si igualamos por ejemplo el 2, te puedes dar cuenta que ya nos imprime directamente martes, a pesar de que pues ya no tengamos el break, se pasa directamente al valor de la variable, y en este caso imprime lo que es el caso 2, ¿ok? Si también fuera 1 directamente, entra el 1 y a pesar de que pues no tener break, pues ya imprime directamente lo que le hemos dicho que hiciera, ¿ok? Bueno, esa pues vendría siendo como que la sintaxis moderna. Y también hay otra forma de escribir switch, y esto es a través de hacerlo como expresión. ¿Y a qué me refiero como expresión? Que básicamente va a devolver un valor. En este caso te puedes dar cuenta que nosotros estamos tratando de imprimir valores en base a una variable de tipo entero, ¿ok? Pero al final de cuentas nosotros no estamos devolviendo un valor de tipo entero ni numérico, estamos devolviendo cadenas de texto, en este caso los días de la semana. Entonces, ¿a qué me refiero como expresión? Que a final de cuentas la expresión va a devolver el resultado que está encapsulado dentro de los diferentes casos. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, etcétera, cualquier cosa, pero es una cadena de texto a final de cuentas. Entonces, ¿cómo se hace o cómo se expresa, digamos, esta forma? Pues como estamos tratando de devolver cadenas de texto, pues lo más lógico sería envolverlo dentro de una variable tipo string, ¿no? Por ejemplo, día igual a switch. Y te puedes dar cuenta que pues a final de cuentas ya esto nos está marcando directamente un error. ¿Por qué? Porque esto pues prácticamente ya no es necesario hacerlo. Esto tendría sentido hacerlo, pero de la siguiente forma. Metiéndolo dentro de llaves y poniendo distintos valores. Por ejemplo, aquí que fuera, no sé, procesando día. ¿Ok? Y aquí que diga hoy es. Y otra cosa muy importante, ya cuando tenemos diferentes valores, por así decirlo, diferentes casos, implementaciones, como estamos devolviendo un valor, también tenemos otra palabra reservada, que esta palabra es yield, ¿ok? Yield lo que hace, si tienes experiencia en métodos, lo que hace yield es básicamente parecido a la función que hace un return, pero en este caso el return viene siendo pues para los métodos y el yield pues es para los casos en switch, ¿ok? En este caso pues como estamos evaluando o estamos tratando de acceder a una cadena de texto, entonces lo que nos va a retornar pues es una cadena de texto. En este caso directamente pues podríamos colocarle el lunes, ¿ok? Y ya directamente así pues ya tendría un poco más de sentido que nosotros tuviéramos el valor de esa expresión, ¿ok? Acá como es una expresión pues tiene que cerrar con punto y coma, y aquí este system.in
pues se va directamente. ¿Ok? Así. Entonces, básicamente hasta aquí, pues digamos que la forma de la expresión, pues todavía no la estamos utilizando, porque al final de cuentas, o sí, tenemos toda la implementación, pero no la estamos sacando por ningún lado. Entonces, como esto ya se transformó en una expresión, pues aquí sí tendría sentido que lo imprimiéramos dentro de un system.out. En este caso, como pues ya cambió toda la implementación que tenemos por dentro, ya no solo va a imprimir lunes, sino va a imprimir todo este bloque de código. ¿Ves? Y también, obviamente, si tuviéramos, por ejemplo, dentro de métodos y así, digamos que, por ejemplo, aquí tuviéramos, por ejemplo, un método, por ejemplo, procesando, ¿ok? Y aquí tuviéramos que imprimir el mensaje procesando datos, por ejemplo, y mandarlo a llamar desde aquí, procesando. Entonces ya nos imprimirá todo este bloque de código llamado desde el método procesando, ¿ok? Procesando datos, lunes, ¿ok? Entonces, espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido. Esta forma de desarrollarlo con Switch, pues básicamente se puede decir que pues, es una sintaxis un poquito más moderna y más elegante. Ya con las flechitas y todo esto, pues se ve un poco más bonito. Y pues bueno, esas son las formas desde la versión anterior, la forma moderna y pues la forma con expresión. Recuerda que la forma con expresión, pues si quieres directamente poner distintos datos, distinta lógica, una lógica un poco más compleja obviamente, que ya con operaciones y todo lo demás. Al final de cuentas, si tú lo haces de esta forma, lo que vas a devolver siempre pues va a ser dentro de un yield el resultado que tú estás esperando, ¿ok? Independientemente de la lógica que tengas aquí, pues tú vas a intentar devolver un resultado, en este caso es una cadena de texto. Otra cosa que antes de que se me pase, bueno, vamos a poner esto, ya vamos a borrar todo esto, espero que pues sí se haya entendido. Si no, pues me dices en comentarios. Ok, mira esto. Digamos que, por ejemplo, hasta esta parte, eh, por ejemplo, digamos que aquí en las variables tú tienes una variable que, por ejemplo, sea igual a 2, por ejemplo, una variable que sea, por ejemplo, x igual, no sé, a 10 y y igual a 15, por ejemplo. Entonces, lo que mencionabas al principio, si tú quieres realmente condicionar o obtener un valor en base a las condiciones, ahí sí estás utilizando if. ¿Por qué? Porque pues if básicamente sí nos permite hacer comparaciones y hacer de todo en cuanto a los operadores relacionales y los operadores lógicos. Por ejemplo, y, por ejemplo, ignora el warning directamente, o sea, nada más te quiero dar el ejemplo. Por ejemplo, if sí está evaluando directamente una condición o varias condiciones. Está condicionando las variables, el contenido de las variables y está también utilizando operadores lógicos. Esto ya no se hace con switch, porque switch lo que hace es que directamente apunta a lo que es el valor de una única variable y pues te lanza un resultado. En este caso switch ya no puedes hacer esto de acá de si n es igual a m o es igual a x o distinto, etcétera. ¿Por qué? Porque pues ya la estructura en este caso, para la redundancia, la estructura del switch ya no, pues, o sea, no tiene sentido que tú hagas este tipo de comparaciones, porque pues precisamente te está diciendo, ok, tienes el valor de la variable, listo, pum, apunta directamente a caso 1, caso 2, caso 3, etcétera, y en base al valor de la variable yo te voy a dar un resultado, ok. Por eso es que pues en Switch ya no se implementan los operadores lógicos y todo lo demás, ok. Y otra cosa muy importante, esto, si por ejemplo aquí tuvieras, no sé, por ejemplo, una variable de tipo double, si te das cuenta, Switch directamente, automáticamente, pues detecta el tipo de dato y ya no te lo, o sea, ya sería un error directamente que pues Switch no podría ejecutar, porque dice que los datos que está esperando está encontrando un tipo de dato double, pero lo que realmente él requiere para que pueda funcionar, o ya sea que tú le pases un tipo de dato char, byte, short, int, o clases envoltorias como character, byte, short, integer, o directamente la clase string con la que hemos estado trabajando, o un enum.
Esto de las clases envoltorias igual lo voy a tocar un poquito más adelante, pero básicamente son los tipos de datos primitivos, pero tratados como objetos. Igual lo vamos a ver más adelante. Ok, de momento pues quiero que te lleves todo eso, de que pues con, con Switch nada más pues vas a poder trabajar ese tipo de datos y todas las formas y las diferentes implementaciones que tú puedes hacer con Switch, ok. Eso eso pues básicamente es una herramienta muy potente, es una forma de desarrollar cosas muy chidas, muy chéveres. Por ejemplo, cuando tú quieras hacer menús interactivos y todo, como los programas que hemos estado haciendo, de que ingrese este valor de tal variable, etcétera. Esto pues se vuelve muy divertido pues a la hora de hacer programas dinámicos y pues con la práctica constante pues vamos a dominarlo, ¿ok? Entonces, de momento pues creo que eso es lo más importante de Switch. Todos los temas que hemos estado tocando creo que pues son los temas como que un poquito más importantes, por así decirlo. Y lo importante es no quedarnos únicamente nada más con lo básico, sino que simplemente pues tratar de ahondar un poquito más, aunque nos cueste quizás un poquito más de trabajo, pero sí es importante que pues sepamos todo esto porque pues a la hora de hacer las implementaciones o de estar desarrollando nuestro código, pues vamos a tratar como que pues se nos van a olvidar algunas cosas o no vamos a saber de dónde vienen o por qué y cosas así. Entonces pues es importante también que nosotros sepamos un poquito más allá y no solo quedarnos nada más con lo básico, ¿ok? Y bueno, pues de mi parte ha sido todo, pues espero que se haya entendido realmente esta explicación sobre Switch. Y bueno, pues ya en los siguientes videos vamos a ver unos cuantos ejercicios para pasar pues ya directamente a otros temas, ¿ok? Bueno, pues de mi parte ha sido todo, nos vemos la próxima y hasta luego.